Oraciones afirmativas con pronombres demostrativos. En esta oportunidad, chicos, vamos a aprender a realizar oraciones afirmativas por el momento, y todas nuestras oraciones van a iniciar con un pronombre demostrativo. Son oraciones simples las que vamos a aprender. Para ello, primero vamos a conocer y les voy a presentar a los pronombres demostrativos en el Aymara. Ellos son acá, uca, calla. ¿Ya? Por favor, van a ir registrando. Acá, uca, calla. Acá significa esto, esta, este. Dependiendo el contexto de la oración. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Dependiendo si el sustantivo que estamos utilizando en la oración es femenino o masculino. Esto, esta, este. Uca significa eso, esa, ese. Igual, dependiendo del contexto de la oración, le vamos a utilizar. Calla significa aquel, aquello o aquella. Esos son los pronombres demostrativos. Para realizar nuestras oraciones, también vamos a necesitar la presencia de un verbo, ser o estar. Ese es el que nos va a ayudar. El verbo ser o estar en el Aymara es simplemente un sufijo y está representado por el sufijo wa, cuyo significado, si hacemos oraciones singulares, su significado será es, y si hacemos oraciones plurales, su significado será son. Este sufijo wa solo aparece, es el verbo y solo aparece en oraciones afirmativas. Para esto necesitamos la presencia de un vocabulario nuevo, de útiles escolares y todo lo que tenemos en nuestro entorno. Para realizar nuestra oración afirmativa, vamos a iniciar con cualquiera de estos demostrativos. En este caso, yo quiero empezar con uca y quiero hacer la siguiente oración. Esa es una computadora. Eso es lo que quiero decir. Entonces, si veo aquí esa, es uca. Cuando hago oraciones, debo colocar a uca, debo aumentarle este sufijo ja, que no tiene ninguna traducción. Se llama sufijo enfatizador porque le da énfasis a la oración y también a la pronunciación. Entonces dice ucaj, ¿ya? La pronunciación va a ser ucaj, no ucaxa, sino ucaj. Ucaj, ahora recién se debe colocar el nombre del objeto o sustantivo común, también se llama, ¿no? Si hablamos de términos gramaticales, el nombre del objeto, que será atamiri. A esto le voy a colocar, le voy a agregar el verbo, wa. Dice, ukaj atamiriwa. Eso es una computadora. El verbo, si estamos viendo con guioncito, wa, quiere decir que es un sufijo, por lo tanto, en vez de este guión, vamos a colocar algo. Eso quiere decir. El Aymara habíamos puesto dentro de una de las características que es un idioma sufijante, aglutinante. Por eso es que aquí estamos colocando este sufijo, ¿no? A un sustantivo le estamos aumentando el verbo. Además, podemos ver también que otra de las características del Aymara es que el verbo siempre está al final de la oración. Miren, justo al final de la oración. Voy a volver a explicar. Para realizar una oración afirmativa, debo iniciar por un pronombre demostrativo. A este pronombre, cuando estoy haciendo la oración, le debo agregar este sufijo enfatizador ja. No tiene traducción, no va a cambiar la traducción del demostrativo. Ukaj va a ser, sigue significando eso, esa, ese. Ukaj. Luego le debo agregar
el sustantivo o el nombre del objeto, atamiri. A eso le vamos a agregar el verbo wa. Dice ukaj atamiri wa. Otra característica, que en una oración afirmativa siempre va a existir la presencia de wa, y voy a seguir ejemplificando. Otro objeto que debemos conocerlo también y que lo estamos utilizando mucho es el celular, ¿no es cierto? Quiero hacer otra oración. Aquí vemos una manito que está agarrando, no en esta imagen, está agarrando el celular. Cuando agarramos algo, utilizamos el pronombre demostrativo acá, porque dice, esto es, ¿no? Esto es un celular, puedo decir, ¿no? Esto es un lápiz. Esta es una hoja. Entonces, siempre cuando agarramos algo, utilizamos acá. Y aquí, como veo en la imagen que hay una manito que está agarrando el celular, entonces voy a hacer mi ejemplo con acá. ¿Ya? Entonces dice, acá, esto le vamos a agregar el ja, acá ja, el nombre del objeto, que es ililiri, y a eso el verbo. Acá, chililiri, wa. En el aymara no existe el artículo determinado, ni mucho menos el indeterminado. No existe. Ya, así que para armar la oración no me voy a hacer mucho problema. Vamos a hacer otro ejemplo más. Con panca. Panca es libro. Panca es libro. También está agarrando, por lo tanto, vamos a continuar haciendo nuestro ejemplo con ese demostrativo acá. No nos olvidemos que debemos colocar el enfatizador ja, recién el nombre del objeto, y al nombre del objeto, cuando hago oraciones afirmativas, le debo agregar el sufijo wa. Entonces, esto quiere decir, esto es un libro. Vamos a hacer nuestra oración con kaya. Colocamos de igual manera nuestro demostrativo. Si se han fijado, yo voy utilizando colores. ¿Por qué? Para no generar confusión, ¿ya? Y así también poderles demostrar esa característica del aymara, que es sufijante. Son sufijos. Aquí vamos a colocar regla, ¿no? Cerquecha, ña. Y tiene que ir sí o sí el verbo de otro color, porque puede suceder que exista algún sustantivo o algún nombre de algún objeto que termine en wa. Y a veces nos puede generar confusión y decimos, pero ya está el wa, ¿para qué le voy a poner nuevamente el verbo? Y no, debemos colocar también. Esto es un diccionario. Entonces utilizo acá. No debo olvidarme que le debo colocar el ja. Recién el nombre del objeto. O sea, aru, ir, wa. Eso es diccionario. A veces en el aymara hay dos palabras, ¿no? Por un sustantivo. Entonces las dos son, cuidado, aru nomás o pirua nomás. No. Ambas es aru, pirua es diccionario. Y a veces, miren, justamente lo que les decía, aquí ya está el wa. Agarran y dicen, ya está el wa, ya le coloco, ya no le coloco. Le debo colocar. Porque recién, si no coloco, chicos, ahí dice, esto un diccionario. Y no dice es. Entonces, sí o sí, tiene que ir el verbo wa, ¿no? Ahora sí dice, esto es un diccionario. Eso dice. Ahora, puede suceder, aquí vamos a hacer el ejemplo, que a ver, imagínense que yo les dé oraciones en castellano y les diga, póngamelo a la aymara, así como esto. Y algunos que no están poniendo atención, digamos, van a hacer lo siguiente, van a buscar, esto es así, ¿no? Acá. Entonces, seguramente podrían hacer así, ¿ya? Acá. Pero la Yatichiri ha dicho que tenemos que aumentarle el ja. Bueno, se han acordado y le están poniendo. Es, ha dicho que es wa, ¿no?
y le ponen wa. Un diccionario. Diccionario es arupirwa. Así hacen también a veces, ¿no? Hacen también. Entonces, esto está mal, porque primero, el castellano tiene su propia estructura gramatical. El verbo, la posición del verbo en el castellano está al medio. En cambio, la estructura gramatical del aymara, el verbo siempre está al final. Y además de que en este caso, este verbo es un sufijo y nunca va a ir así solito, jamás. Entonces, esto estaría mal. ¿Ve? No podemos hacer así. Tenemos que seguir de acuerdo a la estructura del aymara. Debemos aprender estos pronombres demostrativos con su significado y también tomar muy en cuenta que el verbo ser o estar en el aymara es un sufijo y que nunca va a ir solito. No es como otros verbos, como el verbo comer, jugar, no es diferente. ¿Entendido?